Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a el módulo Una mirada más profunda hacia la discapacidad. Hoy es la tercera charla y estamos muy contentos de tener aquí a nuestra ponente, Diane Picot, y a su intérprete, quien es su hermana también, Luisa Acuña. Ellas dos también, desde hace rato, están preparadas para dictar su ponencia. También nos van a acompañar el día de mañana. Entonces, bueno, cojanles cariño, que tienen rato para verlas. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Cositas para que no se me olviden. Bueno, la dinámica es la misma. Ustedes van a tener la oportunidad de poner en el chat todas las preguntas que tengan hacia nuestra ponente y nuestra intérprete. Ellas con muchísimo gusto lo van a responder. Además de eso, la palabra clave la voy a proyectar hoy al final. Entonces estén pendientes. Hay una pregunta reflexiva también. Y bueno, chicos, aprovechen muchísimo esta oportunidad. La temática de hoy es la experiencia de vida de nuestra ponente. Entonces, bueno, creo que los dejaría con ellas. Luisa, Diane, ya pueden comenzar. Listo. Bueno, muchas gracias y a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Bueno, mi nombre es Luisa Acuña, mi hermana Dayan va a ser la ponente el día de hoy, entonces yo solamente voy a prestar mi voz y ella pues les va a contar su experiencia de vida, entonces ya se las presento. Pues gracias, buenas noches a todos. ¿Yo quién soy? Mi nombre es Diane Lorraine Pico Ayala. Mi seña es de esta manera. ¿Listo? Yo quiero contarles primero mi experiencia de vida. Yo, ¿qué hago? Soy una persona profesional en pedagogía infantil, trabajo con niños. Ahora trabajo dentro de la biblioteca Gabriel Turbay, acá en Bucaramanga, Santander. ¿Y qué es lo que hago? Yo enseño lengua de señas a las personas, a cualquier tipo de persona, niños, a jóvenes, también a personas sordas, les hago el apoyo, el acompañamiento, la atención. Llevo 3 años trabajando en la biblioteca Gabriel Turbay. Mi experiencia de vida, yo nací sorda, profunda, o sea, no escucho absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Mi mamá, cuando estaba embarazada de mí, se enfermó, tuvo una fiebre muy alta y eso afectó, pues digamos, por eso nací con esta discapacidad auditiva. Después crecí, fui creciendo, a veces es un poco difícil, eh, digamos, mi familia, ¿cómo es esa comunicación con mi familia? ¿Cómo pues la podría llevar a cabo? Entonces, el doctor les dijo que lo mejor para hacer la comunicación conmigo era por medio de lengua de señas. Entonces, mi papá, mi mamá aprendieron lengua de señas para poderse comunicar conmigo y pues poco a poco ir aprendiendo. Entonces, mi primera lengua es la lengua de señas. Entonces, aprendí a comunicarme por medio de esta. Estudié en un colegio de personas sordas, entonces fui aprendiendo, fui compartiendo, aprendí mis papás querían que aprendiera, digamos, a hablar oralmente, pero aquí en Bucaramanga es un poco difícil. Entonces aprendí las dos, lengua de señas y la manera oral. La segunda lengua entonces es el español. Esa es mi segunda lengua que aprendí también y bueno, poco a poco. Estudié también, bueno, tengo experiencia también en el trabajo con niños sordos, además de otras discapacidades diversas, diferentes, hay muchas también. 7 años de apoyo en discapacidad también he tenido, trabajando en niños con discapacidad cognitiva y niños sordos también.
que también, ¡ay! Se me fue la cámara, perdón. Ya, perdón. Con diferentes tipos de discapacidad. Entonces, personas sordas que tienen también otro tipo de discapacidad, además de la sordera, brindado ese apoyo durante 7 años de experiencia laboral. Después entré a la universidad, entré a estudiar pedagogía, pero no fue nada fácil para mí, pues por los problemas de la comunicación. No había un intérprete que estuviera conmigo, no había un intérprete que, digamos, pudiera comunicar ese canal. Entonces, habíamos varias personas sordas en mi carrera y pues bueno, fue como una pelea también tratar de solucionar ese problema, pues también teníamos que pagar todo el tiempo que eso implicaba. Entonces, en octavo semestre ya estuvo, o sea, después de 8 semestres pude acceder a un intérprete, entonces pues digamos que eso fue un poco más fácil, ya me pude graduar, listo, entonces seguí trabajando. Bueno, se me olvidó contarles que antes viví en Bogotá, entonces ahí digamos estudié mi carrera universitaria, mi colegio, y me vine aquí a vivir a Bucaramanga. Trabajé en una fundación ayudando también, digamos, en sectores rurales y en pueblos a enseñar lengua de señas a las personas sordas de estos municipios que, digamos, muchas veces no tienen esa atención. Entonces, bueno, trabajé varios meses. Y después empecé a trabajar en la biblioteca Gabriel Turbay. Pues ahí sigo trabajando, ya he tenido bastante experiencia, ha sido también un poquito difícil el tema de la comunicación, entonces digamos el tema de la accesibilidad, porque tampoco hay un intérprete para comunicarme en mi espacio laboral, entonces pues también es una barrera, ¿no? Es poco difícil y tengo que hacer un esfuerzo mayor a veces por medio de la escritura, o mis compañeros aprenden un poquito de lengua de señas, pero pues igual tengo que seguir esforzándome para poder comunicarme con ellos. No es fácil la comunicación, pero pues tengo que seguir intentando y así sea difícil. El tema de la inclusión. Entonces, digamos, esta es la seña de inclusión para que la tengan muy presente. Realmente, pues no es que se dé mucho. Entonces, les voy a hablar a todos un poco desde la experiencia que se habla mucho de la inclusividad en todos lados, de la inclusión que se hace en las personas en situación de discapacidad. Se habla mucho de eso, pero en la vida real es diferente. Y es muy importante que todas las personas que no podemos de pronto hablar, que no podemos escuchar, que no podemos ver, pues a veces no tenemos, digamos, como ese sentido realmente de compartir con los demás porque nos genera como esa barrera. Entonces, las personas sordas, yo tengo una compañera que es ciega, perdón, y ella es mi amiga, digamos, mi compañera y cumple el rol de intérprete en el trabajo, entonces es una comunicación ahí bien diferente, nos apoyamos las dos, ella es ciega y pues yo soy sorda, entonces pues nos acompañamos. Un momentico. Es que no se ve, Dayan. Entonces no sé si puedes, no sé, decirle que se salga un momentico y vuelva a entrar, no sé, porque está como congelada. O sea, aquí en el Meet sí se ve, pero en la transmisión no. Listo, ya va a entrar. Perfecto. Bueno, chicos, disculpen esto. En realidad en el Meet se ve súper bien, pero no sé por qué en YouTube no. De todas formas, esperemos a que se conecte otra vez para ver si se soluciona esto. Pues vayan preparando sus preguntas o... Ya hay una. Listo, ahorita me avisa si yo se la hago a mi hermano, ¿vale? Yo no veo a mi hermano, ¿usted la ve? Ya yo la estoy viendo. Listo. Chicos, ya ven bien a nuestra ponente del día de hoy.
Por favor, díganme en el chat. Bueno, yo estoy viendo el live y la estoy viendo bien. ¿Listo? ¿Seguimos? Espera un momento y confirmo. No, no sé qué pasa. O sea, es que en el Meet se ve bien. Sí. Ya, yo creo que ya. Bueno, ya. Sigan. Cualquier cosita les aviso. Listo. Bueno, se me olvidó que les estaba diciendo. Bueno, trabajamos Erika y yo, mi compañera ciega, nos apoyamos las dos. Es un poquito complicado. La oportunidad de trabajo, pues obviamente es muy buena, es un punto positivo, pero digamos que las personas de nuestro alrededor muchas veces no nos brindan como ese apoyo real, ¿no? Entonces estamos las dos somos las dos únicas personas en situación de discapacidad y pues eh, estamos ahí pues como las dos. A mí me gusta enseñar a las personas oyentes la lengua de señas, entonces ¿a quién le enseño? Entonces a diferentes empresas, a personas del sector de la salud, a personas también de las universidades, a profesionales de diferentes tipos de profesiones, entonces también les enseño a ellos. Entonces, ¿para qué? Pues para mejorar precisamente la comunicación con las personas sordas a futuro, ¿no? Entonces, digamos, mi tema en las empresas, por ley, bueno, se supone que por ley las empresas deben tener pues un intérprete, especialmente las del sector de la salud, para atender a las personas en situación de discapacidad auditiva. Mi experiencia en cuanto a la accesibilidad en el tema de la salud también es muy difícil, porque no hay, pues digamos, personas en el sector de la salud no conocen la manera de cómo relacionarse con personas sordas. Entonces, la accesibilidad, entonces digamos, para mí a veces un poquito de tiempo atrás fui al médico para que me aplicaran una vacuna. Entonces, digamos, una vacuna anticonceptiva. Entonces, yo quería entrar, bueno, entonces digamos, por ejemplo, el tema del tapabocas en este contexto para mí me dificulta mucho la comunicación porque no puedo, digamos, ver la parte de gesticulación de las personas y pues eso es un factor importante en el tema de la comunicación para nosotros las personas sordas. Entonces, digamos, para poder acceder a aplicarme esta vacuna, pues fue súper difícil porque no me podía bajar el tapabocas, no podía leerle los labios a las personas, no podía ver qué es lo que me estaban diciendo y tampoco me entendían. Entonces, la comunicación, ¿cómo podía ser, no? A veces puedo leer, la mayoría de veces puedo leer los labios, pero pues con el tapabocas era casi que imposible. Entonces, la comunicación era nula, muy difícil. Entonces, tuve que. Entonces, una enfermera pues me quité el tapabocas, entonces le dije que si también se lo podía quitar y pues pudimos establecer una mejor comunicación. Entonces, ella fue la que se quitó el tapabocas, bueno, y ahí nos pudimos comunicar un poquito mejor. Entonces, por ejemplo, una cita con el médico para entrar yo sola, bueno, yo tengo un hijo, un bebé en este momento, entonces la comunicación para hablar de él también es muy difícil. Entonces, en ese caso tengo que acudir a mi hermana, que me acompañe, que me brinde como ese apoyo ahí de comunicación. Entonces, o a veces también tiene que venir mi papá, o bueno, dependiendo a ver si ellos están ocupados, entonces para mí es muy difícil pensar en cómo asistir, por ejemplo, a este tipo de situaciones médicas. Entonces, a veces por medio de la tecnología, pues tengo una aplicación que se llama el centro de relevo, que digamos que permite ser un canal de comunicación un poco más sencillo. Entonces, digamos que mi reflexión es un poco respecto a las personas que están en el sector de la salud, los médicos en general,
que a veces no aceptan aprender lengua de señas. Algunos doctores definitivamente no lo aceptan. Entonces, ¿cómo es la comunicación con personas sordas que sienten, por ejemplo, dolor, que tienen una duda, una pregunta y le quieren preguntar al doctor? Entonces, por ejemplo, antes ya tuve la experiencia, un doctor pues que fue a ver a mi hijo, quería preguntar, digamos, la actitud del doctor era horrible conmigo, o sea, yo quería preguntarle cosas y él tenía un afán, él estaba escribiendo, me hablaba, yo era como, no puedo verlo, o sea, esa no es la actitud para atender a un paciente. Entonces yo quería saber información del niño, pues preguntarle precisamente cómo era y pues la actitud de él no fue la mejor. Entonces mi experiencia en el nacimiento de hijo también fue muy difícil. Mi segunda mamá, que es mi madrastra, ella me tuvo que acompañar en el parto para poder pues mejorar la comunicación, porque a veces los doctores no me atendían, no me ponían atención a mí, o sea, no atendían a lo que yo les estaba diciendo, a lo que quería transmitirles. Entonces se quejaban de muchas cosas que yo hacía, pero pues yo no entendía qué querían que hiciera. Entonces pues también fue bastante difícil el tema de la comunicación. Entonces a veces los doctores, las enfermeras tampoco tienen paciencia o sea, no hay paciencia con nosotros. Entonces, yo, por ejemplo, pienso que hay otras personas sordas que no saben leer ni escribir, entonces, ¿cómo pueden comunicarse con ellos, sí? Si no es por medio de pronto de un papel, entonces les toca obligados a aprender lengua de señas también para comunicarse con ese tipo de personas. Algunos sordos pues también son muy diferentes, por ejemplo, la comunidad sorda no son iguales, son muy diferentes. Entonces, digamos, hay diferentes niveles de comunicación que tienen cada uno. Entonces, también los niveles de educación tienen mucho que ver con eso, que pueden acceder. Por ejemplo, yo soy universitaria, tengo experiencia trabajando con personas sordas, con personas con otro tipo de situaciones. La comunicación, pues, obviamente conmigo va a ser diferente a las personas que no saben leer, que crecieron, digamos, sin un tipo de educación especial para ellas. Entonces, también depende si son personas jóvenes, si son estudiantes de colegio, digamos como cuál va a ser el tipo de comunicación con cada una de estas personas. Entonces, por eso los doctores tienen muchas veces esos problemas de comunicación. Los doctores no les gusta prestarnos atención, no quieren aprender lengua de señas. Entonces, ¿cómo se van a comunicar con nosotros? Digamos, ya no están permitiendo esa accesibilidad, sino que están siendo una barrera para nosotros. Entonces, es bastante incómodo. Esta es mi experiencia, realmente no ha sido muy positiva. Digamos que todos en el hospital, cuando digamos he tenido que ir, pues no ha sido la más cómoda, ha sido bastante difícil. Entonces, por eso yo creo que los doctores deben tener un poco más de paciencia, aprender a aceptar la forma de las personas, de comunicarse, de cómo establecer esos canales. Y yo creo que también hay que buscar, digamos, entonces, cómo establecer estos canales por medio de, por ejemplo, intérpretes, ¿no? Entonces, a veces uno gasta mucho tiempo buscando un intérprete porque no se considera que estas personas son importantes. Entonces deberían tener, como digamos, ya una persona disponible o al menos en mente para poder establecer comunicación con nosotros. También, por ejemplo, bueno, por ley, debe haber una atención de personas en situación de discapacidad. Tema de la entidad, las entidades. La ley obliga a cualquier entidad a que estén abiertas, a que tengan, digamos, medios de tecnología también para que las personas sordas puedan tener esa accesibilidad en citas, en temas odontológicos, en cualquier tipo, digamos, la accesibilidad principalmente con la comunicación tiene que estar disponible, ¿no? Entonces también hay apps, algunas enfermeras saben, algunas personas del personal médico saben lengua de señas, pero pues bueno, si no saben, entonces, ¿cómo? Entonces, problemas de la accesibilidad en el sector de la salud, digamos que es algo muy sentido desde mi experiencia, ha sido muy difícil, no me ha ido bien en los hospitales, en las clínicas, entonces a veces uno piensa como que yo para qué voy si no mira las actitudes de estos profesionales, entonces a veces yo me molesto, digo como, pero esta actitud qué, o sea, no hay respeto por las personas sordas, además que a veces, digamos, yo pido de una manera pues respetuosa que por favor me permitan verles sin el tapabocas porque en serio me bloquea muchísimo ahí la visión y pues mi manera de comunicarme. Entonces,
Ya eso está ahí por ahora lo que dice Agis, entonces yo creo que ya podemos hacer las preguntas. Si nos quieren hacer, entonces quedamos pendientes. Listo, listo. Bueno, voy a meterme en el chat de YouTube. La primera pregunta está un poquitico lejos, así que espérense un momentico. Bueno, Lisa, preguntan para Dayan. ¿Ella puede leer los labios o cómo se comunica con las personas que no pueden escuchar? ¿Con personas que no pueden escuchar o con personas que sí pueden escuchar o cómo sería? Es que preguntaron que no pueden, pero bueno, interpretémoslo como tú Sí, dijiste. listo. Sí. Entonces la pregunta es, ¿tú puedes leer los labios de las personas? Listo. Entonces, yo puedo leer el 100% no, o sea, más o menos yo creo que por ahí un 20%. ¿Por qué? Porque a veces yo veo a las personas, entonces la forma de hablar, hay muchas que hablan súper rápido, por ejemplo, yo hablo rapidísimo, entonces ella casi nunca me lee los labios a mí. Entonces, por ejemplo, una palabra mapa, la palabra mapa. Yo te puedo ver y tengo la duda si tú estás diciendo mapa o papá o mamá, ¿sí? Entonces, digamos, la forma de gesticular es muy similar, entonces me genera duda, ¿cuál puede ser, sí? Entonces, que digamos, leer todos los labios, no, pero sí depende de si hay otras palabras que definitivamente no puedo. Entonces, por medio de la escritura y la lectura, bien, también, digamos, por medio de chat, por el celular, también. Entonces, mi familia, por ejemplo, ya sí, porque, digamos, yo los conozco la manera en que hablan y pues es más fácil leer su comportamiento como tal. Entonces, digamos, puedo hacerlo. Con otras personas que no conozco, me genera dudas, es un poco más difícil, ¿no? Eso depende. Entonces, básicamente, pues depende de la conexión y el contexto también que tengo con estas personas. Entonces, por ejemplo, el tema de los doctores, nada, siempre tienen que estar un intérprete o tengo que hacerlo por medio escrito. Espérame que se me salió mi hermana, no veo. ¿Ustedes la están viendo? Yo la estoy Yo, viendo perfectamente. no, me pasó lo mismo que te había comentado ahorita. Veo todo blanco. Bueno, entonces salgo un momentico y enseguida entras. Ya me sale. Esto ya nos había pasado antes, entonces ya Luisa se conecta enseguida. Bueno, chicos, ¿se acuerdan que justamente esto nos logró nuestro primer ponente, Fabián? Que a veces el lenguaje que utilizamos en medicina es muy difícil, pues para estas Listo. Mi Listo, hermana. Ah, perfecto. ya listo. Espera. Pues sí, les estaba diciendo a los chicos presentes que esto es una cosa que no solamente nos está diciendo Dayan y tú, sino que también nuestro primer ponente nos lo dijo, que el lenguaje de los médicos es una cosa súper difícil y hay momentos en que de pronto uno como personal de la salud no se preocupa por como que hacerle llegar de una manera fácil la información a las personas. Listo. Entonces mi hermana dice, pues le acabo de decir lo que tú me dices y me dice que por eso pues también depende del doctor, ¿no? El tema, hay unos que son muy complejos, entonces pues sí necesito un intérprete o necesito pues escribir algunas palabras que no conozco, que pues, no tengo ni idea qué son, entonces pues eso también depende. Por eso, por fuera la comunicación, pues puede ser un poco más entendible, ¿sí? Eso depende de cómo hable. Pero, por ejemplo, las personas creen que yo puedo leer todos, no, definitivamente no, eso depende. Importante es de, pues, como yo entienda principalmente la forma de comunicación. Si es por medio escrito o por medio de intérpretes o por medio de la aplicación. Entonces, de diferentes formas, pues también puedo.
leyendo un poquito los labios por medio de la aplicación, bueno, la comunicación, en fin, hay varias maneras en las que me puedo comunicar. Claro, no, súper. Bueno, Luisa, esta pregunta es para ti. ¿Hiciste clases para aprender lengua de señas o aprendiste junto a tu hermana? Pues yo no crecí con mi hermana, de hecho. Mi hermana precisamente, les voy a contar un poquito de tu vida, ¿sí? Mi hermana, pues, ella nació acá en Bucaramanga, pero acá en Bucaramanga no habían oportunidades. O sea, antes, bueno, todavía no las hay, pero antes, mi hermana ya tiene 29 años, entonces estamos hablando ya de un contexto diferente. No habían oportunidades para las personas sordas. Entonces, pues, el papá de mi hermana y dijo como no, pues yo tengo que buscar oportunidades para mi hija, porque es muy Claro. triste que acá en Bucaramanga, por ejemplo, las personas sordas, los niños con los que mi hermana estudió cuando estaba pequeña, no tienen oportunidades de estudiar en una universidad. O sea, no tienen, no pueden a veces entrar a un colegio porque no hay manera de que se puedan comunicar, de que les puedan explicar, de que les puedan enseñar. O sea, no hay maneras porque los niños están totalmente aislados. O sea, es como un rechazo a las personas sordas porque no se piensan que ellos también necesitan oportunidades. Entonces, mi niño, mi hermana se fue pues para Bogotá, donde hay más oportunidades de estudiar, de tener, digamos, una carrera profesional. Entonces nosotros pues crecimos separadas, pero pues la comunicación por estos medios virtuales también nos ayudó. Y mi hermana también cuando estaba pequeña aprendió con un libro. Entonces ella me lo dejó a mí y yo comencé a leerlo. Entonces el libro tenía unas imágenes donde explicaban pues las señas. Entonces me acuerdo mucho que de las primeras palabras que aprendí fue vaso. Entonces vaso grande, vaso pequeño, no sé qué. Entonces yo como que lo leía y tal y practicaba y todo el tema. Y con mi hermana nos encontramos solamente en vacaciones, cuando ella podía venir a Bucaramanga. Claro. Entonces nos comunicábamos, hablábamos, porque eran las únicas veces en las que nos podíamos encontrar. Entonces, pues aprendí más que todo con ese libro. O sea, en esa época pues no había no había YouTube, o bueno, yo no tenía acceso a YouTube. Entonces, sí, fue gracias al libro y pues practicando con ella en vacaciones. Ay, qué chévere. Bueno, espero que haya quedado aclarada la duda. Proseguimos con la siguiente pregunta para Dayan. Dayan, ¿actualmente enseñas la lengua de señas, ya sea por medio digital o algún otro medio? Listo. Entonces, yo enseño lengua de señas, por ejemplo, en mi trabajo en la biblioteca Gabriel Turbay, porque bueno, pues tengo un contrato y el contrato dice que tengo que hacer unos talleres para enseñar lengua de señas, entonces, para cómo comunicarse con las personas sordas. Cualquier persona puede entrar, entonces dependiendo del contexto. Eh, También las personas en el sector de la salud pues necesitan aprender lengua de señas, entonces pues ellos también les enseño a ellos, obviamente digamos con las particularidades de su carrera. Ahorita el tema pues del coronavirus, está la señal del coronavirus. Pues Tengan en tenemos todos cuenta, que chicos. hacerlo, sí, todo tenemos que hacerlo pues por medio virtual, ¿no? Entonces pues por medio de Zoom, por ejemplo, he estado enseñando. Eh, Las personas, ¿a quiénes? Pues a cualquier persona, eso depende, pues digamos, si también o es una empresa o cualquier persona que quiera aprender. Es también libre la forma en la que la persona quiere establecer la comunicación. Ahora, eh, mi trabajo pues ya ahorita terminó mi contrato, entonces estoy esperando a que pues ya se cerró, entonces no, pues por ahora no estoy dictando. Entonces, bueno, eso es por un proceso ahí administrativo que está contando mi hermana. Entonces, pues sí. Entonces, básicamente es a través de los talleres. Entonces, te voy a completar un poco. Digamos que antes de la pandemia, los talleres eran presenciales, o sea, eran con las personas, ¿sí? Digamos, ella lo hacía a través de la biblioteca. Y pues, bueno, entonces me dice mi hermana, ¿qué pasa? Entonces, en los talleres, pues las personas venían a los talleres dentro de la biblioteca. Y pues ahí aprendíamos, hacíamos las clases, pues eso había varios horarios
y pues cada grupo de encuentro era en cada día diferente, algunos en la mañana, otros en la tarde y demás. Y pues ahorita, y pues con el coronavirus, pues cambió, digamos, la forma de trabajo y pues ahora es virtual y pues la enseñanza es precisamente por este medio. Mi, para mí, a mí me gusta más, digamos, de manera presencial. Es más fácil establecer una comunicación, de pronto ayudar, orientar. El tema virtual también es difícil porque, bueno, están los problemas de internet que hemos estado viendo en este momento. También, digamos, hay algunas dudas que no nos permiten de pronto, digamos, por un video tratarlas, pero bueno, son las formas en las que nos tenemos que acostumbrar y tenemos que aprender. Así es, yo creo que aquí todos extrañamos la presencialidad. Uy, Pero bueno, gracias a estos espacios creo que muchos nos atrevimos a cursar en la virtualidad y bueno, por eso estamos aquí hoy, gracias a todo lo que está pasando. Yo siempre he pensado que hay que sacarle el lado bueno a las cosas, así que algún beneficio supone para nosotros. En fin, siguiente pregunta. Bueno, esta pregunta no la entiendo muy bien, pero dice, ¿cuál es la aplicación que usas para mejorar la comunicación? Una aplicación. El nombre de la aplicación es el Centro de Relevo. Centro de Relevo. Entonces, pues tiene, digamos, tiene dos formas. Tiene tres formas, de hecho. Entonces, listo. La primera, tú llamas, o sea, es una persona que quiere, por ejemplo, yo soy una persona sorda que quiero llamar para pedir una cita médica. Entonces, pues, ¿cómo puedo llamar? Entonces, yo soy una persona sorda, llamo a una persona, digamos, pido una cita con una intérprete. Entonces, digamos, bueno, entonces sería una comunicación con tres personas. Una persona sorda, que sería en este caso yo, por medio de la intérprete, y la tercera persona sería la persona oyente. Entonces, yo le comunico un mensaje al intérprete y ella pues hace precisamente esa función de comunicarle a la persona. Entonces, digamos, establece esa llamada. La segunda manera es un servicio de intérprete, tiene un nombre que mi hermana está dando en este momento y no se acuerda cuál es. Que es una línea. ¿Qué significa? Por ejemplo, entonces en una reunión o pues digamos en un encuentro personal de frente, entonces, por ejemplo, digamos con mi celular, ¿listo? Entonces, bueno, pongo la aplicación del centro de relevo. Listo, entonces prendo la cámara y, digamos, entonces yo estoy con el doctor, ¿sí? Entonces yo prendo la cámara de mi celular, le cuento al intérprete lo que yo le quiero comunicar al doctor y el intérprete, pues, traduce al médico para que él pueda escuchar, digamos, desde la voz del intérprete lo que yo le quiero decir. Entonces, digamos que es otra vez ese rol de tres partes. O desde mi computador, por ejemplo, si tengo una reunión virtual por internet, se hace lo mismo. Entonces, digamos si es con mi jefe o, por ejemplo, en mi caso con mis compañeros, y bueno, todos están hablando, el intérprete lo que hace es escuchar lo que se está diciendo alrededor y él pues me va haciendo en lengua de señas esto, pues lo que los demás me quieren decir. Y bueno, otra vez está ese rol de las tres partes. La tercera forma es por medio de WhatsApp. Por ejemplo, yo necesito decirle a alguna persona oyente. Entonces, por ejemplo, a mi jefe. Necesito avisarle algo a mi jefe o para pedirle un permiso de una cita o algo con mi hijo o en una reunión, en fin. Entonces, por mi celular de WhatsApp, por el número, le mando pues un mensaje de WhatsApp al intérprete o puede ser un video y el intérprete lo ve, el mensaje o el video, entiende pues lo que quiero decirle y él llama a la persona a la que yo quiero pues transmitirle el mensaje. Entonces, digamos, mi jefe para decirle que necesito que voy para una reunión, que tengo un compromiso con mi hijo, etcétera. Entonces el jefe, listo. Él escucha el mensaje y responde también de manera oral y la persona me manda a mí el mensaje de WhatsApp o por un medio de un video.
Ok, Se me ok, listo. Tiene el micrófono activado. Vamos a buscar la siguiente pregunta. ¿Listo? Listo. ¿Cómo ha sido tu experiencia siendo madre? ¿Se han presentado dificultades? Listo. Hay otra pregunta para ti, Alice. ¿Listo? Entonces, bueno, digamos, mi experiencia como mamá, pues con mi hijo, espérame que se me salió la pantalla. Espérame que no te veo. Espérame, va a salir. Listo, perdón, ya. Mi experiencia es diferente. Por ejemplo, pues cuando nació mi hijo, es oyente. Espérate. Listo, ya. Vale. Mi hijo, mi bebé, es oyente. Yo soy sorda. Mi esposo también es sordo, los dos somos sordos. Y pues tener un hijo oyente, pues la comunicación, pues es normal entre nosotros dos, le estamos enseñando lengua de señas al bebé y él nos ve, él ya sabe, pues, digamos, él ya entiende que sus dos papás no escuchan, digamos, él nos ve la comunicación y el bebé tiene una forma especial, por ejemplo, de comunicarse, por ejemplo, cuando quiere comida. Entonces, digamos, ya sabe que con las manos, cuando empieza a hacer así es porque tiene hambre. O cuando tiene mucha hambre, empieza a meterse la manita a la boca. ¿Ustedes están viendo bien? Sí, yo estoy viendo perfecto. Vamos a ver No, es que yo no sé por qué se me pone la pantalla blanca. Bueno, esperemos otro ratito. Ya se volvieron a unir. Listo. ¿Ya? Sí, espérate que no veo a mi hermano. Ya, listo. Listo, bien. Entonces, digamos que la forma de cómo mostrarnos que tiene hambre, o bueno, otra manera, es cuando con los piecitos nos avisa que quiere que lo alcemos. Entonces, eso depende también de la forma que él ya, ya sabe cómo transmitirnos y nosotros ya nos damos cuenta de cómo su manera de transmitir el mensaje hacia nosotros. Él ya sabe que pues por medio del sonido no lo captamos, no nos damos cuenta, entonces digamos es por medio de lo visual. Entonces la abuela del bebé, por ejemplo, eh, él sabe que la abuela sí lo escucha, entonces cuando ella está hace ruido, balbucea, entonces por eso digamos ya la costumbre de conocer la comunicación con nosotros, la experiencia de que pues cuando está con nosotros, conmigo, como su mamá, pues se mueve por medio de otras maneras. Entonces, por ejemplo, entonces ya yo le estoy enseñando a, a mostrarle las señas de los animales, entonces del gato, por ejemplo, y pues todo el aprendizaje del vocabulario normal. Entonces, por ejemplo, la seña de mamá es así y pues él lo replica. Obviamente, pues es un bebé de 8 meses, todavía pues no lo va a hacer bien, pero él ya va aprendiendo poco a poco. Entonces, si mamá es así, él ya sabe que digamos, tocándose por acá, está repitiendo lo que yo le estoy mostrando. Pues esa es como mi experiencia. Obviamente para mí es nueva también, como mamá, aprender de esta manera especial a comunicarnos. Entonces, igual el tema de la comunicación viene desde la lengua materna, ¿no? Entonces, la mía es la lengua de señas, pues la de mi hijo va a ser el idioma, pues, que se esté hablando en el contexto en el que está.
Lo mismo si fuera en otro país, pues sería el inglés, demás. Y tendría que trabajar lo que es el tema del bilingüe, ¿no? Va a ser bilingüe como tal. Primera lengua va a ser el español como oyente y la segunda lengua va a ser la lengua de señas. Entonces, pues, ¿por qué? Pues porque el cerebro del bebé es flexible, entonces hay que aprovechar el tiempo para que a medida que vaya creciendo, pues vaya mejorando la fluidez en los idiomas que se le están enseñando. Entonces, es importante, digamos, mi experiencia de madre es eso. Claro, desde ya educando a su hijo para una sociedad más inclusiva, o sea, espectacular. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta, que es, ya te digo, ¿cómo ha sido la experiencia en bancos? Esa risa, Es horrible, hay que tener mucha paciencia. ¿Por qué? Bueno, digamos, la accesibilidad en cuanto a la comunicación siempre es un problema. Por ejemplo, por medio de la aplicación no se puede porque, pues que obviamente pues son datos privados, ¿no? Entonces, pues casi todo hay que hacerlo de manera escrita, aunque pues cuando tengo una duda, pues digamos, tengo que pedirle ayuda a un familiar de confianza que vaya conmigo y pues que pueda, digamos, prestar como ese servicio de comunicación, porque la atención no es para nada buena, o sea, es terrible. Pero digamos, yo pienso que es raro porque hay mucha publicidad en televisión del tema, por ejemplo, en los bancos, en el banco social, caja social, el banco caja social, por ejemplo, hay mucha publicidad de que hay que aprender lengua de señas, la inclusividad, pero eso es una mentira, o sea, es una mentira, nosotros no lo estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, el Banco de Bogotá es igual, la accesibilidad es igual, es una mentira, no sirve. Entonces, no hay atención realmente para personas sordas, hay muchos problemas de comunicación todavía, es muy difícil. Los bancos, fatales. Entonces, todo tiene que ser por medio escrito, a veces las personas que atienden se molestan porque uno de pronto no entiende, la actitud es horrible, o pues sencillamente como que no sienten el interés de comunicarse con uno y entonces pues a eso también, digamos, a mí me molesta ese tipo de atención, pues ¿qué pasa? Eso es como la experiencia. Yo también te voy a completar un poco. Digamos, yo he acompañado a mi hermana a cosas de bancos y no, o sea, es horrible. En un primer momento, porque, o sea, yo entiendo, obviamente, pues que si yo estoy hablando, yo soy la persona que estoy hablando, me miran a mí, ¿sí? Pero a veces las personas no entienden que yo solamente estoy prestando mi voz. O sea, realmente solamente estoy siendo una herramienta, ¿sí? o Entonces, sea, por ejemplo, ignoran exactamente, totalmente, es como mi hermana como si no no es hubiera nadie. exactamente, entonces es como, o sea, yo siento es horrible porque estoy viendo que a mi hay que, digamos, mencionarlo, y me preguntan como tan chévere, ¿dónde puedo aprender? Yo siento que es muy importante, yo siento que aquí en este trabajo necesito aprender lengua de señas, y muchas veces se terminan guardando el número de mi hermana para poder entrar a sus talleres. Entonces también digamos que, pues eso depende, ¿no? Pero sí, la mayoría de veces es un poquito incómodo y feo. Bueno, espérate un momentico que aquí me están diciendo que se congeló, pero yo lo veo muy bien. Espera un momentico. Chicos, lo ven congelado. Yo en realidad también estoy viendo la transmisión en YouTube y la veo súper bien. Entonces, no sé, me dirán.
Bueno, Listo. proseguimos. Vamos a buscar la siguiente pregunta, un momento. Ya. ¿Cuál es la recomendación que haces a los entes territoriales sobre el cumplimiento de las leyes establecidas y que se incumplen en las diferentes dependencias? Listo. No, ay, dejé ver a mi hermana. ¿Por qué otra vez se salió esto? Un segundo, un segundo. Bueno, chicos, esperen un momento. Dayan ya debe estar aburrida que a Luisa se le vaya tanto. Dios mío santo. Pero bueno, son gastos. Sí, listo. Ya. Definitivamente Colombia no estaba preparada para el mundo de la virtualidad. ¿Listo? La pregunta es, No. no, es fatal esto, Ala. ¿No? La pregunta es, Bueno, mira, te repito. ¿Cuál es la recomendación que haces a los entes territoriales sobre el cumplimiento de las leyes establecidas y que se incumplen en las diferentes dependencias? bueno, las leyes hay muchas. Si uno se pone a buscar, pues digamos, por ejemplo, en Penascol, Penascol sabe cuál es. Espérate. Listo. Entonces, vale, ¿qué es Penascol? Entonces, es la Nacional, Federación Nacional de Sordos de Colombia. Eso es Penascol. Como digamos, es como una entidad que, bueno, el nombre corto es Penascol. ¿Qué significa entonces? Es una asociación colombiana que, por ejemplo, pues en Bucaramanga hay asociación de personas sordas, Medellín hay una asociación de personas sordas, bueno, en diferentes municipios, departamentos de toda Colombia. Entonces, digamos, todas hacen parte de esa federación nacional, que es como la sede principal, que pues obviamente está en Bogotá. Y entonces, bueno, entonces, ¿para qué sirven? Entonces, son un apoyo, por ejemplo, para el tema de digamos, de incitar a los gobiernos, a las alcaldías, en el aspecto precisamente laboral, todo el tema de los derechos de las personas en situación de discapacidad, derechos de salud de las personas de situación de discapacidad, de educación, entonces digamos, los diferentes tipos de derechos que tenemos nosotros en nuestra situación de discapacidad. Entonces, Penascor es el responsable precisamente como de incitar, de estar pendientes para que las diferentes entidades puedan brindar las oportunidades y garantizar los derechos a las personas sordas. Entonces, por ejemplo, en algunos pueblos donde no hay nada, pues Penascol llega allá y dice como que, bueno, aquí hay personas sordas, entonces, pues, ¿cómo se les va a garantizar el acceso, bueno, el apoyo que ellos necesitan a nivel nacional? Entonces, por ejemplo, la situación de otra ciudad, pues, que es difícil, digamos, para las personas sordas, entonces Penascol llega ya a tratar, digamos, como de que se le brinde la atención, la capacitación, o bueno, digamos, dependiendo del tema normativo, eh, para que las personas sordas, para que, digamos, estas entidades puedan brindar, puedan satisfacer las necesidades de las personas sordas en cuanto a salud, demás. Entonces, eso es lo que hace Penascol. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ustedes quieren investigar sobre la ley en temas de salud, pues pueden preguntarle a Penascol, digamos, cómo sería esto con las personas en situación de discapacidad auditiva. Entonces ahí ustedes pueden aprender cómo va a ser, digamos, como también esa, por ejemplo, el tema de los intérpretes. Entonces la ley dice que los intérpretes se supone que en el tema de la salud, Penascol debe garantizar, perdón, obliga a que, espera, que se me está trabando. La ley dice que en el tema, por ejemplo, de salud, las EPS deben manejar, el gobierno debe garantizar a las EPS, a las IPS y demás entidades prestadoras de salud,
pues al menos un intérprete para estas personas. Entonces, el problema es como siempre la corrupción, entonces esa plata no se sabe qué se hace, cuando esa plata se pierde, digamos que no hay oportunidades para las personas en situación de discapacidad, entonces esa plata sencillamente se pierde, esa plata no se le paga a las personas que venían a un intérprete para que esté pendiente de la atención, de la recepción de citas, pues que brinde, digamos, esa función. Espera que se trabó otra vez. Bueno, ¿qué se le hace? Sí, Gente ya, embajadora de perdón. Tigo, pero en mi casa es una porquería. Pues sí. Sí. Vale, sigo entonces acá con Dani. Entonces, bueno, el tema. Por eso, entonces, digamos, la ley dice, por ejemplo, la universidad del gobierno, junto con FENASCOL, digamos, como en esa unión, deben garantizar intérpretes. En el ámbito, bueno, digamos, en el ámbito privado es diferente, ¿sí? Digamos, en las universidades públicas, pues debería garantizar. En las universidades privadas, pues es como más cuestión de decisión. Sin embargo, el gobierno tiene que garantizarle, digamos, como esa accesibilidad a todo el mundo, pero no hay apoyo, por ejemplo. La Universidad de la UIS, acá en Bucaramanga, Santander, los obligan a tener un intérprete para poder garantizar accesibilidad, pero es mentira, o sea, tiene mucho dinero, pero pues bueno, hay temas de corrupción y bueno, todo eso se pierde, digamos, la oportunidad de las personas las personas en situación de discapacidad auditiva pierden esa oportunidad de poder entrar a una universidad porque no se les brinda ese apoyo a las personas. Entonces, ¿por qué no se les brinda ese apoyo? Entonces, digamos que esa es la situación. La ley dice que los colegios también, los colegios públicos deben garantizar un intérprete para que los niños en situación de discapacidad auditiva puedan acceder a la educación en secundaria, pero pues no, realmente no se garantiza. Entonces, si ustedes quisieran saber un poco más del marco normativo, pueden entrar a FENASCOL. Entonces, digamos, en, bueno, digamos con el tema de las EPS, pues también ustedes pueden preguntar cuáles son las leyes que garantizan o digamos que nos respaldan a nosotros y preguntar pues también cómo se puede garantizar esa, esa, esa accesibilidad, pero bueno, es diferente. Entonces, ahora yo voy a dar mi respuesta. ¿Listo? Yo soy trabajadora social y el tema de la accesibilidad y de la inclusión es un tema muy difícil de tratar, porque como Dayan menciona, claro, en el papel se puede meter de todo, pero en la realidad es muy diferente. Entonces yo creo, por ejemplo, pues que ya tengo como esta experiencia y este acercamiento con personas sordas, porque también conozco pues algunos amigos de mi hermana, ¿sí? Digamos que sé que cada situación es diferente, pero yo creo que eso es un trabajo que no solamente es de las personas sordas, eso es un trabajo que tiene que ser de todas las personas que trabajamos y que vivimos en este país. Entonces, por ejemplo, desde mi profesión, pues como trabajadora social, obviamente estoy un poco más cerca de este tipo de situaciones y de problemáticas. Y yo siento que es nuestra obligación el pensarnos cómo estamos nosotros aportando a construir un país más justo, o sea, un país realmente más inclusivo, porque en el papel está. Pero si, por ejemplo, yo como trabajadora social, bueno, obviamente, digamos, saliéndome del contexto de que mi hermana sorda y señas, llego a una comunidad y veo una persona sorda y digo como, no me sé comunicar, no sé, no me importa. Entonces, eso también es un compromiso de todos nosotros
es un compromiso de todos nosotros como personas que habitan acá en este país. Entonces, y no solamente somos nosotros las personas que trabajamos en el sector de lo social, psicólogos, también he visto muchos psicólogos que quieren aprender lengua de señas porque, pues digamos, sin echar todo en un saco, a veces nosotros somos un poquito más sensibles, un poquito más delicados con los temas sociales, obviamente. Pero entonces también he visto muchas veces algunos estudiantes de mi hermana que la he acompañado a algunos cursos y veo, por ejemplo, ingenieros, ¿sí? O personas de otras carreras diferentes que solamente quieren aprender porque dicen, yo puedo conocer o me puedo encontrar con una persona en mi espacio laboral que sea sorda y yo quiero comunicarme, ¿sí? Entonces yo creo que más allá de mirarlo desde los entes territoriales, porque eso es un debate larguísimo que precisamente acá yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo a hablar de eso, pero sí siento que es un compromiso de todos nosotros. Y a mí me encanta, y bueno, voy a meterle la cuchara, este tipo de espacios, y sobre todo para ustedes, son las personas que trabajan con todo el tema de la salud, que es una cosa tan importante, que precisamente también he visto cómo ha sido una barrera gigante para las personas en situación de discapacidad auditiva o de cualquier otra discapacidad. Entonces yo creo que comenzamos con cuestionarnos sobre cuál es nuestro papel en, en este momento. Cómo nosotros también nos estamos preparando, cómo estamos estudiando, cómo estamos aprendiendo a sentir por el otro, a tratar, a probar la experiencia del otro. Nosotros no solamente desde nuestro privilegio, sino también desde la empatía. Perdona, ahí la cátedra es súper larga, me emocioné. No, pero estuvo espectacular, o sea, de verdad que esto nos invita a todos a reflexionar y esa es la idea de este módulo. De verdad que estos espacios, o sea, para esto es que hicimos nuestro módulo. Hay una pregunta que yo te quiero hacer, bueno, las dos, pero se las voy a hacer mañana. Es más pertinente con el de mañana y tú lo tocaste ahorita, entonces mañana te la hago. Bueno, vamos a ver, ¿qué pregunta tienen por aquí? Yo creo que ya estamos terminando. Bueno, hablan de Dayani y su hijo, ella ya habló de esto, creo que cuando hicieron la pregunta no había dado la respuesta, pero vamos a decir, son dos preguntas, vamos a decir las preguntas y si quiere agregar algo lo puede hacer. Pregunta, ¿tu hijo también tiene la misma discapacidad? No, ya nos dijeron que no, pero él ya sabe interpretarte. Entonces, antes de que ella conteste, perdón un momentico y busco la otra. ¿Cómo ha sido el proceso para hacer efectiva la asimilación y adaptación a la discapacidad por parte de tu hijo? Eso ya lo hablaron ustedes, pero sí. Bueno, vamos a, si quieren agregar una cosita, no sé. Listo, entonces espérate, le pregunto un poco. Preguntan otra vez un poco sobre cómo ha sido la situación con tu hijo. Entonces, digamos, cómo tú le has enseñado o el bebé ha aprendido a comunicarse con ustedes. Aunque esta ya lo respondió, pero si quiere agregar algo, que quiera que le enfatices eso, por favor. Porque igual ya lo tenemos claro, solamente que estas preguntas las hicieron después de su respuesta. Listo. Digamos que pues, sí que no, que ya digamos lo que dijo anteriormente como que resume lo que había mencionado. Igual yo sí quiero también hacer ahí un aporte y es perfecto. Bueno, también es muy importante como el apoyo que pues uno como familia, como amigos, como personas cercanas, uno le pueda brindar a las personas en situación de discapacidad. O sea, bueno, una vez hace ya varios años en la universidad, en un evento precisamente de inclusión y accesibilidad, hablábamos de cómo digamos, las redes de apoyo son tan importantes. Entonces, las redes de apoyo son obviamente fundamentales, porque lo que las personas en situación de discapacidad necesitan muchas veces solamente es precisamente apoyo. Poco de paciencia o un poquito de pronto más de como de esa empatía, yo creo que esa es la palabra fundamental, como uno tratar de digamos decir, bueno, si de pronto esta persona tiene esta situación y le es un poquito más difícil que a los demás, pues nosotros, digamos, como las personas que los rodeamos, ¿cómo podemos ayudar a facilitar esa situación para ellos?
Entonces, digamos que con el tema del gordo, pues ha sido un poquito difícil en temas de pandemia porque mi hermana pues vive bastante distante de donde estamos nosotros, pero pues antes de la pandemia sí era como todos súper pendientes. Por ejemplo, las personas de la familia que sabemos señas, le hablamos en de la familia, perdón, las personas de la familia que sabemos señas, pues le hablamos al bebé de las dos formas. Entonces yo le digo, hola gordo, ¿cómo estás? Bien, no sé qué, entonces es como tratar de estimular, sí, como digamos, como ser ese apoyo también para, digamos, ellos que están en esta situación. Ok, listo, gracias. Bueno, yo creo que ya van las últimas dos preguntas para finalizar. Bueno, una de esas preguntas es, bueno, son dos preguntas que les voy a decir ahora, pero que siento yo que se pueden relacionar y responder enseguida. Las citas médicas contigo duran 20 minutos o duran más, y además de eso, ¿cómo crees que se deben dar las recomendaciones, los escritos de algún tratamiento? Las personas no saben leer o escribir, ya que toda la información a veces no se puede dar en una consulta. Entonces la primera que te pregunto, ¿las citas médicas contigo duran el mismo tiempo, los 20 minutos? No. Por ejemplo, digamos, espérate, le repito. No, nada. A veces duran 15 minutos, 20 minutos, algunos pues 30 minutos, eso depende. Pues yo creo que también depende mucho de la disposición del médico que tenga con ella, digamos, si le quiere dejar claro o si sencillamente hace su labor de entregarle lo que sea que mi hermana necesite y ya, pues eso también como que depende un poco de la disposición de ellos realmente. ¿Me repites la segunda Okay. pregunta, por favor? Listo. ¿Cómo crees que se deben dar las recomendaciones, entre paréntesis, escritos de algún tratamiento médico cuando las personas no saben leer o escribir? Ya que toda la información a veces no se puede dar en una consulta. Por ejemplo, las personas sordas que no saben leer y escribir, que apenas usan, por ejemplo, la comunicación de lengua de señas como muy, muy someramente, por decirlo de alguna forma. Eh, espera que se traba. Ya. Entonces, por ejemplo, las personas sordas, mayores, que tienen, por ejemplo, cáncer, digamos, situaciones tan complejas como el cáncer, por ejemplo, bueno, que no entienden qué es de pronto lo que están sintiendo, lo que están teniendo. Entonces, pues digamos que tendrían que comenzar como bueno, que van a comenzar un proceso como el tema de las quimioterapias, o bueno, para evitar que el cáncer se propague, o que tienen que operarlas, bueno, dependiendo, digamos, lo que necesitan una comunicación especial. O sea, ahí sí, lamentablemente, el doctor necesita aprender lengua de señas, o, o digamos, por medio de imágenes reales, digamos, eso sería una excelente metodología para poder comunicarte con ellos. O sea, digamos, es importante que ellos, digamos, dependiendo de la comunicación y del nivel educativo que tengan, esto, pues pueden acceder precisamente a ese tipo de conocimientos. Por ejemplo, yo tengo pues ya un conocimiento más elevado, entonces pues me va a quedar un poco más claro lo que tengo que hacer. Entonces, pero digamos, es diferente del nivel. Entonces, ay, Laura, me sale que estás compartiendo algo. No. Sí, pero sí ves a Dayan. Sí, ya ahora sí la veo. Vale, entonces eso Ok. depende del nivel pues y de la comunicación. Entonces, sería ayudar mostrando el proceso por medio de imágenes. ¿Por qué? Porque, digamos, las personas sordas, su, len su lenguaje, digamos, es muy gráfico, muy visual, muy desde las imágenes. Entonces, pues sería como un poco más fácil para una persona poder entender como listo, por ejemplo, en el caso de que, bueno, me van a hablar del cáncer, ¿qué es el cáncer?
Así, digamos, como lo puedo agarrar visualmente como una persona sorda. Por ejemplo, hay unas palabras que no conozco, de algunas enfermedades que no conozco, entonces el médico puede mostrarme, mira, te voy a hablar de esta enfermedad, entonces me muestra una imagen, esta enfermedad significa esto, tiene tales implicaciones, entonces digamos que mostrándolo desde la realidad para que yo pueda entender, entonces digamos que hay que tratar de pensar en diferentes tácticas didácticas, pues, propias del lenguaje, digamos, de esos diferentes niveles educativos y entendimiento que tienen, para que, digamos, las personas se puedan dar cuenta dependiendo de su nivel. Entonces, si tú te das cuenta que, por ejemplo, como médico es un niño sordo, tu paciente es un niño sordo que viene enfermo, vomitando, entonces la forma de comunicación del niño pues tiene que ser obviamente diferente. Le puedes preguntar qué estás comiendo, o sea, digamos como que tú desde lo visual le trátalo siempre a él, de que él te diga, ¿sí? Para que, digamos, la persona sorda le quede claro pues que se está estableciendo la comunicación con ella y porque, digamos, ya desde la experiencia, por ejemplo, una vez mi suegra me acompañó a una cita de las vacunas del bebé. Tenía 4 meses, creo que 4 meses, más o menos. Entonces la enfermera le explicaba todo a mi suegra, pero mi suegra no sabe lengua de señas, entonces la comunicación conmigo es bastante difícil. Entonces yo le decía como, bueno, ¿qué está diciendo? ¿Cuál es la información que está compartiendo? Yo no la estoy entendiendo. Entonces, por ejemplo, me toca pedirle a mi hermana que me acompañe, que pues la comunicación es obviamente mucho más fluida, es más clara, y yo puedo entender y tener como digamos, ese acompañamiento de interpretación con ella y pues me queda mucho más claro, pero digamos, entonces por ejemplo, en ese caso, el médico también tiene que ser un poco más responsable y entender la importancia de cómo establecer esos canales de comunicación con nosotros. Y otra cosa, por ejemplo, las personas sordas que tienen problemas, alguna enfermedad de transmisión sexual o relacionadas pues con ese tema, por ejemplo, es muy incómodo tratarlo si vamos, si uno va con un familiar, con el papá o algo así, pues va a ser mucho más incómodo. Entonces hay situaciones que a veces uno quisiera tratar de manera personal, de manera íntima, pero entonces, como el médico no sabe, tengo que ir con mi papá, tengo que ir con mi mamá y tengo que ir a hablar con cosas como, por ejemplo, de cuántas personas he estado sexualmente, ¿sí? Entonces, digamos que mis respuestas les van a verse un poco sesgadas por precisamente la compañía que tengan, por esa incomodidad que me genere el estar ya con alguien, digamos, eso ya es algo desde la experiencia que me ha pasado a mí. Entonces, digamos, yo cómo le voy a responder estando ahí con mi papá, que de pronto me vaya a juzgar o algo, sí, es algo privado, es algo, digamos, que hace parte de esa interacción, pues ya de mi vida. Entonces, por ejemplo, sí, pues si estoy hablando con el médico de estos temas y me pregunta que yo qué método anticonceptivo utilizo y si yo digo que no utilizo ninguno, pues voy a sentir obviamente como el que me están juzgando, la persona que me acompaña. Entonces, por ejemplo, también otros temas es el de la psicología. Hay situaciones muy densas, muy pues complejas que de pronto a mí me dan pena, me hacen pues sentir un poco incómoda trabajarla con un tercero, no con el profesional pues, al que acudí. Entonces, pues digamos que es por eso también eso mismo depende de la situación. Pero entonces sí ahí es como primordial también tener en cuenta que pues las personas en situación de discapacidad son precisamente personas, ¿sí? O sea, no son unos terceros, el tercero es uno como intérprete, pero son ellos quienes realmente están ahí para tomar la consulta, para preguntar, para que ustedes como profesionales de la salud les digan pues lo que se supone que compete a su labor. Yo me imagino, eso debe ser muy incómodo. Bueno, Bastante. la última pregunta sería, eh, ya, ¿qué hacer con los estudiantes sordos de las instituciones educativas donde no hay intérpretes, ni mucho menos apoyo pedagógico? Difícil. Bueno, los estudiantes sordos, pues, bueno, lo mismo que les mencioné antes. Digamos que cuando no hay apoyo, digamos de la familia incluso muchas veces, es responsabilidad precisamente de los profesionales
digamos, bueno, también es difícil en temas familiares cuando son la única persona sorda en la familia y pues no tienen apoyo en ningún lado. Por ejemplo, también el tema del acompañamiento psicológico es muy importante precisamente para poderlos entender, para poder pues saber ellos cómo se sienten en medio del contexto, cómo pues quisieran llevar su educación, cómo se sienten ellos en medio de la situación. Y lo que yo digo es que toca que todos, realmente todos aprendamos lengua de señas. Esto es una obligación y es un tema mensaje general, o sea, que ya debería ser parte de, por ejemplo, como general, especial, nos abarca a todos. Entonces tendríamos que aprender todos realmente cómo comunicarnos. Digamos de esa manera general. Entonces, precisamente les toca. Esa es la manera más efectiva de llegar precisamente a la inclusión. Entonces, digamos, pero también, digamos, bueno, hasta llegar allá es muy difícil, entonces pensémoslo de otra manera. Entonces, por medio de las aplicaciones, ahí también puede ser una manera. También hay que preguntar forma de comunicación de yo puedo comunicarme con intérprete o escribiendo o de forma, digamos, pues, eso depende. Pero primero hay que darle a la persona con discapacidad auditiva cómo se siente, de pronto más cómoda estableciendo esa comunicación. Si de pronto por medio de la app puede que le dé un poco de vergüenza, o si quiere pensarse esa manera, digamos, dialógica de conversar con el otro, digamos, no se puede, ustedes no pueden decidir por la persona en situación de discapacidad. Digamos, eso es un respeto que se tiene hacia esa cuestionar primero. Tienen que preguntarle primero cómo se sentirían más cómodos, si es la comunicación así, digamos, frente a frente, por medio de la aplicación o demás. Pero digamos, hay que respetar precisamente esa discapacidad de cada persona y pues ustedes no pueden llegar de una manera arbitraria, no, venga, usted tiene que hablarme porque intente hablarme cuando pues no, obviamente hay que preguntarnos a nosotros, ¿cómo te sientes más cómodo? Hay que romper con esa barrera, digamos, de jerarquías de poder, eso estoy metiendo yo mis palabras ahí, ¿no? Un poco respecto a esto. El profesional es el que tiene que poner la pauta cuando, ¿no? De qué forma de comunicación, cómo nos podemos tratar, digamos, para que la persona se sienta, pueda sentir que está siendo atendida, entendiendo, propendiendo inclusión. Y ahora sí voy a prender mi camarita. No la había prendido porque me daba miedo que se dañara la visión que tenían de allá, porque como a veces la pantalla se ponía en blanco. O sea, también me mira. Sí. Me dejó a mí fue que de verdad que nos invita a reflexionar pronto no todo el mundo puede no sé, meterse en un curso de lengua de señas, tal vez no todo el mundo puede hacerlo, pero yo creo que si como sociedad somos un poco más inclusivos, tenemos más empatía, somos más conscientes de que hay que tener un buen trato hacia las personas, aunque uno de pronto es más inclusivo. Entonces creo que esa es una de las reflexiones que me deja a mí la charla de hoy. Otra cosita que les de Dayan. Entonces, por favor, cuando puedas nos das, me parece. Listo. Curiosos de ustedes no se imaginan, imagínense a Keren se le aquí.
Y Karen me dijo, Laura, ¿dónde vamos a conseguir ponentes? O sea, no sé cómo vamos a hacer. Y yo le dije a Karen, Karen, hoy ¿quién sabe lengua de señas? Por favor, por favor, las personas que hicieron posible este módulo tan espectacular. Entonces, muchísimas gracias, chicas. Y muchas gracias a ustedes también por asistir a esto, ya que también gracias a ustedes que todo esto es posible. Entonces, ya. Ahí es a la misma hora. Así es. Va a enseñar la forma, bueno, primero el saludo que es como lo más importante, la presentación. El nombre está compuesto digamos, por la explicación cirugía o operar diferentes. Entonces ahí obviamente eso sería básicamente lo que sería mañana. Imagínense que está congelado.